Ok, si te habrás dado cuenta, el título dice Guardianes de la Verdad. Y es que hoy en día, familia, nosotros vivimos en una sociedad donde puedes encontrar muchas supuestas verdades, ¿sí o no? Hoy en día cualquier persona puede pararse en una cámara, salir en YouTube y puede ponerse una bata de doctor. Y aún no siendo doctor, si tú ves que aparentemente tiene un título de doctor, que diga su bata doctor, puedes creer que es un doctor y que tal vez lo que te está diciendo o recetando es correcto, es verdad. Pero realmente no sabemos si es verdad que esta persona haya cursado en la universidad medicina. Pero hoy vivimos en una sociedad en la que los medios están bastante revolucionados. Hoy en día nosotros estamos en una era de las redes sociales, que la información ya está al alcance de todos. Pero ahora, ¿cómo saber que la información es real, es verdadera? Únicamente comprobándola, ¿cierto? De ahí en fuera, todo lo demás que todavía no es comprobado son hipótesis, son teorías, pero la única verdad absoluta que existe es la palabra de Dios y es Jesús mismo. Cuando Él dice, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es ¿por quién? Por mí. Únicamente Jesús es la verdad absoluta. Y hoy en día hay bastantes sectas, hay bastantes religiones que anuncian a un Jesús, pero no a un Jesús completo, no a un Jesús real. Y tienen a un Jesús a su manera. Y cuando tienen a un Jesús a su manera, entonces es doctrina de demonios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día. El por qué nosotros tenemos que ser eso. Guardianes ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Porque Dios te ama tanto, Dios te consiente tanto. Y dijera nuestro hermano Jonathan, que ahorita no está, la de estar pasando súper bien, está de vacaciones. Pero dijera nuestro hermano Jonathan, somos privilegiados de poder conocer la palabra de Dios verso a verso. Entonces, voy a invitarte que ya tengas tu Biblia ahí y que tengas consciente esto, que tú eres un guardián de la verdad. Amén, dile al que tienes a un lado, guardián de la verdad. Ok, pues ¿te parece que te pones de pie y vamos a orar? Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, porque nos das la oportunidad de venir como hijos con nuestro Padre, porque nos das la oportunidad de poder llegar hasta este lugar sanos y salvos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder venir a ti para que tú restaures, para que tú abras nuestro entendimiento, no en lo social, sino en lo que es verdadero, que es únicamente tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, hermoso y precioso Dios, que el poder de tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, sea moviéndose en medio de las filas, y que el poder de tu Espíritu Santo sea trayendo claridad, trayendo luz y trayendo también poder a nuestra vida, poder del Evangelio de Dios, poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, para que nosotros podamos entender, comprender lo que es la verdad absoluta. Gracias, hermoso Dios, por esta oportunidad y por este tiempo, y gracias porque tú nos estás prestando de tu atención. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Ya te puedes sentar. Ok, dice la palabra de Dios en el verso 1, dice amados. Voy a dejar tantito aquí mi Biblia. Dice, ¿cómo? Amados. Inicia diciendo que eres amado. ¿Por qué? Porque esta palabra, este texto está dirigido a ti. Tal cual.
Entonces, si tú crees que eres una persona amada, o si quieres ser amado, esto es para ti. Está dirigido para ti. Amados. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad que los espíritus, si son de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice que no debemos de creer todo espíritu, a todo espíritu. Y tú podrás, pero si los espíritus son invisibles, pero pues si únicamente al que llegué a ver así fue a Gasparín, ¿no? Que pues sí medio se veía y que era como muy compa de todos. Pero realmente cuando hay una persona que es un falso maestro y que está predicando a otro Jesucristo, está literalmente hablando por un espíritu. Y los espíritus, aunque tú no los puedas ver, son tan reales, son tan existentes, que por eso Juan, aquí a sus amados, a ti y a mí, nos está advirtiendo. Es como cuando tú, como papá o como mamá, adviertes a tus hijos de muchas cosas, ¿sí o no? Hey, ponte trucha, no lleves el celular ahí en la bolsa de atrás, no te vayan a dar un jalón de tu celular, no te vayan a robar tu celular. Y adviertes, ¿por qué? Porque amas, ¿no? Oye, a lo mejor a tu hijo o a tu hija, no llegues tarde porque es peligroso, ¿cierto? Y empiezas a advertir porque los quieres fastidiar, porque los adviertes, porque los amas. Y literalmente esto es una advertencia amorosa del apóstol Juan hacia nosotros. Es una advertencia de Dios mismo. Dice, porque, continúa diciendo el verso, porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Y cuando dice muchos, ¿cuántos muchos crees que sean? Muchos. Imagínate si en ese entonces, siendo el primer siglo después de Cristo, decía que habían muchos. Hoy en día, mediante la reproducción, ¿cuántos crees que existan? Muchos más. ¿Cierto? Estamos literalmente en una era que es bastante peligrosa. Y que hoy en día, la era que nos está llamando o que está anunciando, evidentemente puede traer un mensaje bastante agradable, bastante positivo, en el que te dicen la equidad, la diversidad, la tolerancia. Y tú puedes decir, pues eso se oye bien. Pero en el mundo literalmente está sucediendo eso, o está pasando todo lo contrario con esos mismos términos. Está pasando todo lo contrario. Hoy en día tú puedes ver una guerra en Israel. ¿Tolerancia? Hoy en día se pelean incluso personas por saber si ese es el baño que le corresponde o no le corresponde. Entonces, lo que supuestamente es bueno está siendo creado y está siendo hablado por un espíritu, y no es un espíritu de Dios. Y en cada era ha sucedido esto. En esa era estaba el tema y el problema de la herejía del gnosticismo, en el que decían que todo lo que era físico era mundano. Y entonces cuando tú crees en que Jesucristo fue hecho hombre, entonces pasa a ser ¿qué? Y no, en Jesús no hubo nada de inmundicia. Entonces era una herejía que se estaba queriendo propagar. Y cada era han ido sucediendo diversas cosas. Y en este tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo azotada por Roma. Y Jesús era la única respuesta, y hoy en día es la única respuesta para el mundo. Y podemos ver que Juan en ese entonces era el único discípulo que aún sobrevivía. Todos los demás ya habían sido
muertos como mártir, habían sido incluso uno que otro crucificado. El único que sobrevivía era Juan. Y entonces él, viendo todo lo que estaba aconteciendo, dice: tengo que advertir a mis amados. ¿Ok? Entonces, todo lo que está en contra de Dios es del diablo. Ponte abusado con eso, porque también hoy en día puede haber muchas personas que puedan vestirse de traje, de corbata, y pararse en un púlpito y tener vocabulario, tecnicismos bíblicos, tener bastantes referencias teológicas, pero que pueden ser todas impulsadas para sus propios beneficios. ¿Conoces muchos de esos? Incluso hasta en la tele llegan a salir de esos. El diablo citaba la misma Biblia, ¿sí o no? Pero no porque el diablo estuviera citando la Biblia, estaba en lo correcto. La estaba tergiversando, la estaba torciendo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de no caer en mentiras. Tenemos que ponernos abusados y no ser simples. Tienes que ponerte listo. ¿Recuerdas a la iglesia de Berea? ¿Sí recuerdas a los de Familia de Dios de Berea? Ellos analizaban cada uno de los mensajes. ¿Con qué? Con las Escrituras. Y quiero que por favor vayamos a 1 de Timoteo 4:1, porque estamos viviendo tiempos, y desde antes estaban viviendo tiempos difíciles con esto. Y dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Y muchas veces sucede esto. Muchos apostatarán de la fe. Mucha gente puede iniciar bien por el camino, pero después empieza siendo atraído por el diablo para poder sacar intereses. Empieza a ser atraído por el diablo y en lugar de hablarte la palabra de Dios, te habla su palabra. Cuando Jesucristo dijo: ven y sígueme, dijo que siguieras ¿a quién? A Jesús. No, nosotros no debemos de seguir a ninguna persona, por muy bonito que hable, por muy emocionado que salgas de la iglesia. Tienes que darte cuenta si es doctrina de demonios. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdadera doctrina. Entonces, no seamos personas que nos puedan engañar fácil. Tienes que cuidar esto. 1 de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Examinad lo qué? Todo. Y retened. Es como cuando vas a comer una mojarra. ¿A quién le gusta la mojarra? A la mayoría, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Me la voy a comer toda o voy a cuidar de no comerme un hueso? ¿Qué dices? Me voy a cuidar, las dos, de comerme toda y cuidarme de no comerme un hueso. Es literalmente esto. Lo mismo sucede en la iglesia. Tienes que ponerte listo de no salir espinado, de no comerte un hueso. Tienes que examinarlo todo. Únicamente te tienes que comer la carne, lo que es bueno para ti. Entonces, familia, nosotros tenemos que estar listos, tienes que estar atento. Pero ahora, tienen que hacerlo todos. No solamente los líderes, sino ¿quiénes? Todos. Todos. Todos, familia. Hechos 17:11. Aquí podemos ver lo que hacían los que te digo de Berea. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Todos, familia. No solamente unos cuantos. A veces la sociedad está acostumbrada a que todo le digan y todo le sea más sencillo. ¿Sí o no? Muchas de las ocasiones la gente puede decir, ay, yo quiero leer, no sé, el libro o saber de la historia de David, ¿no? De David y Goliat. Pero ¿qué sucede? Que a veces prefieren ver un video en YouTube que leer la misma Biblia. ¿Por qué? Porque es más fácil. A veces la gente prefiere leer un libro que leer la misma Biblia. Pero tú dices, ¿por qué el libro? Es como si tú agarraras y dijeras, me voy a ir a comer al Herbalife en lugar de irte a comer a un restaurante. ¿Notas la gran diferencia? Es lo mismo. Pero a veces nos es más sencillo eso. Queremos que todo nos lo den rápido, que todo sea en corto. Por ejemplo, antes las palomitas, ¿cómo se hacían? Ponías tu ollita, ponías tu aceitito y ponías tus maíces, ¿sí o no? Y ya aguantabas unos ¿qué? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Bueno, 3 porque lo pones a toda flama, ¿no? Pero ahora las palomitas ya te las dan para que las metas al microondas 2 minutos y medio y estás viendo el microondas a ver a qué hora termina, porque ya te quieres comer tus palomitas. Lo mismo es cuando tú no quieres escudriñar las palabras de Dios directamente. Y esa es la conexión que tú y yo debemos de tener con Dios. No la conexión de tú y yo con alguien más. Tienes que escudriñar cada una de las cosas. Amén. Te repito, va a haber mucha gente que va a decir que viene de parte de Dios, pero realmente tenemos que comprobar si es de Dios o no. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo en Mateo 24:11, Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quiénes? A muchos. También nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:15, dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Jesucristo lo advirtió porque te ama, así como tus padres te han amado, así como tú amas a tus hijos. Jesucristo nos lo advirtió. Guardaos de los falsos profetas. Ponte trucha, ponte listo. También Pablo lo dijo a la iglesia de Éfeso en Hechos 20, verso 29. Dijo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán al rebaño. Y Pablo aquí les está hablando a unas personas con las que él había estado no poquito tiempo, mucho tiempo capacitándolas. Un tiempo aproximado de 3 años, día a día. Y dijo, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Qué te está diciendo hoy Dios? Ten cuidado. También Pedro lo dijo. Segunda de Pedro 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción ¿qué? Repentina. Entonces, si Pedro, si Pablo
nos están anunciando que tenemos que tener cuidado de los falsos maestros. No solamente fueron ellos, fue nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día nos sigue advirtiendo. Tienes que tener ¿qué? Cuidado. Pasamos al verso 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. ¿Y por qué hace Juan resaltar este punto de que Jesucristo ha venido en carne? Porque te repito, la herejía de ese momento de los gnosticismos decía que todo lo que era físico, que todo lo que era material era impuro. Y Jesucristo no puede ser impuro, porque entonces le quitas todo el mensaje poderoso de la cruz. ¿Cierto? Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, que fue hecho literalmente de carne y hueso, y que fue el mismo Dios, estamos en lo correcto. ¿Estamos en qué? En lo correcto. ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo iba en la barca con sus discípulos en Mateo 8, 23 al 27? Esta es una historia donde ellos estaban literalmente siendo asustados y turbulados por una tormenta. Chécate qué dice. Vamos a leerlo del 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pero si tú te das cuenta, aquí dice que él estaba, ¿cómo? Durmiendo. Él estaba en el quinto sueño. Él estaba completamente dormido. Y tú y yo, cuando estamos cansados, a pesar de que pueda venir un tren a un lado de nosotros y tocar, si tú estás completamente cansado, bueno, hay unos que tienen el sueño más ligero y otros que lo tienen más pesado, pero si tú estás completamente cansado, a pesar de que te estén moviendo, tú sigues dormido. Y eso es muy normal de una persona, de un humano. Y entonces Jesucristo muestra que él era ¿qué? Un humano. Pero después se levantó, regañó a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Y entonces se levantó y reprendió ¿qué? A los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué Jesús tenía autoridad sobre los mares, sobre la naturaleza? ¿Por qué? Porque Él mismo lo creó. Entonces todo se sujeta a Él. Y ahí te muestra que Él era humano y que era el Dios mismo. Amén. Entonces, tú debes de creer esto. Cuando dice también la palabra de Dios en Juan 1, en primera de Juan 1, eso de hecho ya lo vimos. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí te está diciendo que Juan vio ¿con qué? Con sus ojos a Jesús. Él está diciendo, no se dejen terapear porque yo lo vi. Yo estuve con Él. Lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. También lo que lo tocaron. Tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué?
y se nos manifestó. Aquí estamos viendo que literalmente Jesús era Dios. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, aquí te vuelvo a decir, neta que sí lo vi, neta que lo escuché. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Y hoy en día tú puedes ver a los testigos diciendo que Jesús no es el mismo Dios. Ellos te dicen que Jesús sí existió, que Jesús sí fue creación de Dios. Ellos no confiesan, ellos no creen que Jesús es el Dios poderoso del Antiguo Testamento. Y sí lo es. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 4, de aquí mismo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Ahora, el mismo Juan, en Juan 1:1, ¿sí recuerdas qué dice Juan 1:1? En el principio era ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Y esto te habla que en el principio del principio, Dios mismo era Jesús y el Padre. Entonces, Juan ya te hace una recopilación que hasta pudieras decir, pues prácticamente como que te lo está nuevamente describiendo o nuevamente anunciando. Pero es que él te quería dejar claro esto, que Jesús era Dios. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Jesús es el mismo Dios. El creador es Jesús, el mismo Dios. Ahora, ¿recuerdas cuando Jesucristo estaba en la cruz? Y que dijeron, no, pues quién sabe si ya se murió. ¿Recuerdas los soldados? Dijeron, bueno, pues a ver, pícale para ver si sí, ya se murió. Primera de Juan 5:6 habla de esto. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando le pican, sale agua y sale sangre. Y Juan vuelve a relatar eso porque él estuvo ahí como testigo ocular en la cruz. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Nuestro cuerpo está compuesto ¿de qué? De agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Cuántas veces te lo está repitiendo aquí? Dos. Te está diciendo, Jesús era humano. Y el Espíritu el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? Es la verdad. Entonces, si nuestro cuerpo se compone de agua y sangre y Jesucristo tenía los mismos elementos, te está hablando de que Jesús era el mismo Dios. Deberías ir anotando todos estos versículos para cuando te vayan a tocar a tu casa los testigos. También, familia, ¿recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo habló esto en Mateo 16, del 13 al 18? Yo normalmente siempre trato de que las predicaciones no tengan tantas referencias, pero esta predicación es especial. Habla literalmente de Jesucristo, de cómo fue hombre y cómo también fue Dios. Pero te digo que este mensaje es especial porque aunque nada más son 6 versículos, es como una porción minimalista, llamémosle así, pero minimalista, que puedes literalmente sacar un universo de tantas referencias en las que tú puedes ver y constar que Jesús era hombre y era Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice
los hombres que es el Hijo del Hombre. ¿El Hijo de quién? Del hombre. Continúa diciendo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿el qué? El Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Entonces, ¿quién está anunciando? El Padre está anunciando que Jesús es Dios mismo. Y después recuerdas también a sus discípulos decir, oye, muéstranos al Padre. Y tú dices, ¿qué onda? Si ya les está diciendo que Él era el mismo Hijo de Dios. Pero a veces así somos. Podemos escuchar la palabra de Dios y de repente podemos desenfocarnos escuchando algunas otras doctrinas. Y entonces pierdes literalmente el enfoque de quién es Jesucristo. Y esto estaba sucediendo en aquel momento y en aquel entonces, y hoy en día sigue sucediendo. Y te digo que hoy más que antes, hoy nos podemos dispersar más fácilmente. Más los que tenemos déficit de atención. Yo soy uno de esos. Entonces, familia, ponte listo, ponte trucha. ¿Recuerdas también cuando el ángel vino a María en Mateo 1, 21 al 23? El ángel dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿es quién? Ya está bien claro que nadie nos puede terapiar de que Jesús no es Dios. Nadie te puede mover de eso, familia. Tienes que permanecer en que Jesús es el mismo Dios. Porque mira, déjame decirte lo siguiente. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, la sangre de Jesucristo no hubiera sido suficiente y completa para poder perdonar tus pecados eternamente. Hubiera sido insuficiente. Pero como Él es Dios mismo, tenía que ser esa sangre derramada para que tus pecados fueran limpiados y no solamente cubiertos, porque eso sucedía antes. Únicamente se cubrían los pecados, pero cuando Jesucristo, el Cordero Perfecto, fue crucificado, entonces sucede que su sangre preciosa no cubre, limpia. Y no por un momento, sino por siempre. Amén. Otra. Los mormones. Los mormones tienen a un profeta llamado José Smith. Y José Smith tiene una mejor revelación que la misma palabra de Dios. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que lo que ellos enseñan es que dicen, Jesús fue el Hijo de Dios. Ellos lo anuncian así. Pero también dicen, no solamente Jesús, también el diablo y también nosotros. Entonces, cuando tú pones al diablo en equivalencia y a nosotros en equivalencia con Jesús, estás demeritando a Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Es otro Jesús. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que ser listos, familia, y no caer en cualquier viento
de doctrina, sino tenemos que estar listos para que no os engañen. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 3 de Primera de Juan, capítulo 4. Dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está ¿en dónde? Entonces, si desde aquel entonces ya estaba el espíritu del anticristo, obviamente sigue hoy en día. Sigue hoy en día. Entonces, toda enseñanza supuesta bíblica que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Y tú esto se lo puedes mostrar a alguien de esas sectas y literalmente sería como un jalón, ¿no? Anótalo. Necesitamos, familia, únicamente creer en lo que dice la palabra de Dios, y es por eso que Dios te llama a que tú pongas bastante atención a esto. Ahora, en toda enseñanza es claro que hay dos potestades que pueden hablar: el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo. Y tú puedes decir: no, es que no seas tan drástico, ¿no? Es real, existe, y por eso nos lo está anunciando aquí. Porque a veces eso podemos decir: no, pues ¿cómo crees? Pues todo eso no es tan malo. Y empezamos a meter nuestro subjetivismo. Empezamos a darle un poquito de oportunidad. Y cuando tú empiezas a dar esa oportunidad, es cuando caes en el engaño. Y no te estoy diciendo que nos convirtamos en los Ghostbusters y vayamos a cazar a todos aquellos que no anuncien a Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser, como era el título, guardianes ¿de qué? De la verdad. Tampoco tenemos que ser los llaneros solitarios y no poder convivir con otro tipo de personas, sino lo que nosotros tenemos que hacer es, si tenemos la oportunidad, tenemos que anunciarlo. Y tampoco tienes por qué obligarlo, porque a veces pueden decir: no, es que ya hasta le hice manita de puerco, neta que le puse un 4, me armé una estrategia para predicarle y ni aún así cayó. Bueno, tienes que entender que los que entienden son los que son de Dios. Y posteriormente, tú no tienes por qué detenerte, tú tienes que seguir insistiendo en amor, en amor. ¿Ok? Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Y hoy en día, familia, a nosotros también nos cuesta a veces luchar contra nuestra carne, luchar contra el mundo, porque el mundo puede ser muy agradable, muy tentador, puede ser bastante acaparador. Hace rato escuchaba a mi hermano Jerry y a Adán platicar de que muchas veces sucede que cuando te inmersas un poco más en tu trabajo por querer tal vez mandar a tus hijos a clases de natación o quererlos mandar a más actividades, entonces sucede que empiezas a distraerte de lo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahora tienes que cumplir con otras responsabilidades y empiezas tú mismo a cavar tu propia tumba, y eso es el mundo. Y en la mañana también veíamos de que las cosas que a veces pueden llamar mucho la atención puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser los vicios. ¿Me explico? Y el mundo te puede empezar a atraer también. Pero si tú eres de Dios, si tú sigues la verdadera doctrina, entonces vas a vencer al mundo. Porque es mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Ahora la pregunta es:
¿qué tanto de mundanos tenemos? ¿Estamos con Dios o estamos del otro lado? Y a lo mejor tú podrás decir, ¡ay, no! Esa no me la esperaba, ese gancho. Dios nos habla y nos dijo desde el principio, amados. Y va a haber ocasiones en que tú como padre o como madre, como esposo o como esposa tengas que hablar de una manera más fuerte. Pero es por amor, porque no quieres que algo les pase a alguno de los que tú amas, ¿sí o no? Entonces, al final del día, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? Dijera nuestro Señor Jesucristo, si vas a perder tu alma. El mundo te oye, familia. El mundo te oye. Hoy en día tú puedes estar hablando de algún tema y ves tu reel de YouTube y pues sale, ¿no?, de lo que hablaste. Hoy hablé de vacaciones y ya me está saliendo puras cosas de vacaciones. No, pues hablé de autos y me están saliendo puras cosas de autos. Todo está trabajado para que tú puedas estar vinculado con el mundo. Y de verdad que las cosas pueden ser atractivas. ¿A cuántos no les gusta irse de vacaciones? Pero a veces tienes que trabajar a dobles marchas para poder ir a esas y de repente descuidas lo que es más importante. Yo no te digo que esté mal el que pues puedas consentirte. Lo que está mal es cuando haces tu Dios al mundo, cuando pones en primer lugar ese tipo de cosas. Y a veces dices, no, pues ya vi que me fue bien en domingo y voy a ahora a trabajar más tiempo el domingo. No, si nomás llegaba en la tarde, pues también voy a abrir en la mañana. Y entonces empiezas a perder el foco, empiezas a perder el enfoque de lo que es real, de lo que es verdad. Amén. Ahora sí que pues todo depende de uno, donde quiera caer al final del día. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros, familia, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no, pues no oye. Entonces, pues oye, ¿no? Necesitamos oír, familia. Necesitamos escuchar a Dios. Nosotros que tenemos esta grandiosa oportunidad, este grandioso privilegio de poder escuchar la palabra de Dios verso a verso, es algo fantástico. Porque nosotros podemos ver que claramente cada una de las letras es de Dios. Y no es lo mismo escuchar las palabras de Dios a escuchar la palabra de Dios. Mucha gente con las palabras de Dios puede decir que la poligamia es bíblica. Y no es bíblica. Pero dicen, no, pues es que lo vi que en la Biblia venía. No es bíblica. La gente tuerce las escrituras. Tienes que ponerte listo, tienes que ponerte lista. Y qué bendición que estés en este lugar, familia. Amén. Hermoso Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado a nuestras vidas, Señor, porque tú no quieres que nosotros nos confundamos, tú quieres que nosotros perseveremos en ti, tú quieres que nos mantengamos en ti, tú quieres que nosotros estemos siempre viviendo en ti, oh Dios. Perdona si en nuestro corazón existe una parte hacia el mundo, Señor. Por favor, obra y actúa en nuestra vida para que nosotros podamos rendir nuestra vida a ti. Nosotros podamos decidirnos por ti y que nosotros podamos literalmente vivir para ti, Señor. Tú
veniste a este mundo literalmente a entregar tu vida por nosotros. Y nosotros queremos corresponder en agradecimiento a ese sacrificio de gran amor, también con gran amor, sacrificar nuestro cuerpo, sacrificar nuestra vida para ti, Señor. Queremos honrarte y queremos glorificarte, oh Dios. Y si hay alguno entre nosotros, oh Dios, que aún esté dudando, que el poder de tu Espíritu Santo sea en este momento hablando con verdad a su mente, hablando con verdad a su corazón, hablando con verdad a su oído, y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos entender, Señor, que no hay otro lugar, que no hay otro enfoque, y que nuestra vista tiene que estar puesta en el Hijo del Hombre y en el Hijo de Dios. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por esta oportunidad. Amén. Dios te bendice, familia.